Dios le bendiga a todos y a todas. Bendiciones. En 2 minutos iniciamos. Muchas bendiciones. El otro tema que vamos a compartir es la santificación. La santificación. Amén. Gloria a Dios. En esta clase pretendemos definir el concepto de la santificación. También vamos a hablar sobre la etapa de la santificación y también vamos a hablar sobre los agentes de la santificación. Amén. Todo eso lo vamos a hablar en este tema a continuación. Vamos a tener básicamente tres objetivos en esta clase. Vamos a tener tres objetivos. Número uno, conocer profundamente la obra de la santificación. Ese es el primer objetivo. Objetivo número dos. Objetivo número dos. Entender la forma en que somos santificados. Entender la forma en que somos santificados. Y objetivo número tres, participar con sabiduría de la obra de la santificación. Y oído con esto, en esta enseñanza vamos a recibir más iluminación acerca de la obra de salvación que el Señor ha realizado en cada uno de nosotros. Y también vamos a confirmar que la vida que hemos recibido no es temporera, sino que la vida que hemos recibido es eterna. Hemos recibido vida eterna y vida en abundancia. Amén. Entonces, esta enseñanza de la santificación confirma con mucho mayor profundidad la salvación eterna que hemos recibido de parte de Dios. Si usted ha nacido de nuevo, si usted es un hijo de Dios, no hay manera de que usted pierda la salvación, y con esta enseñanza vamos a confirmarlo aún mucho más. La definición más básica de santo o santificación es lo sublime. Cuando hablamos de la santidad, cuando hablamos de ser santo o cuando hablamos de santificación, básicamente estamos hablando de lo sublime, de lo sagrado, de lo venerable. Entonces, la santificación es la obra de Dios, esa obra que hace en nosotros a fin de que podamos tener comunión con Él. ¿Sabe qué ha dicho Dios? Dios nos separa del mundo y consagra para Él y para su gloria. Escuche bien esto. Eso es lo que Dios hace. Cuando el Señor nos escoge y nos hace nacer del agua y del espíritu, el Señor nos separa del montón, nos separa del mundo, y Él es quien nos consagra para Él y para los propósitos de Él. Entonces, una vez nosotros nacemos de nuevo, una vez nosotros nacemos del agua y del espíritu, comienza entonces Él a obrar en nosotros, comienza a obrar en lo más profundo de nuestro ser. Y la voluntad de Dios comienza a revelarse a nuestras vidas. Y dentro de la voluntad de Dios está la santificación. O sea, la voluntad de Dios es la santificación. Y vamos a estudiar esos versículos bíblicos
que usted está mirando en este momento en pantalla. Vamos a analizar estos versículos bíblicos y usted me levanta la mano, alguien que lea Primera de Tesalonicenses 4:3, alguien que se busque Primera de Tesalonicenses 4:7, otro que se busque Efesios 1:4 y otra persona que se busque Efesios 5 del 25 al 26. Pero esto es bien importante que nosotros lo analicemos profundamente. Vamos con el primer versículo. ¿Quién lo lee? Primera de Tesalonicenses 4:3. Amy. Amén. Primera de Tesalonicenses 4:3, en el nombre de Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Con quién está hablando el Señor ahí? El Señor está hablando con su iglesia. El Señor está hablando con los nacidos de nuevo. El Señor está hablando con sus hijos. Y dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y dice que nos apartemos de fornicación. Cuando hablamos de fornicación, estamos hablando de la palabra griega porneia, que significa todo acto sexual ilícito. Todo acto sexual ilícito, eso es fornicación. Por ejemplo, el adulterio es un tipo de fornicación. Tener relaciones fuera del matrimonio, relaciones sexuales, eso es un tipo de fornicación. La pornografía, es decir, ver pornografía, es un tipo de fornicación. La masturbación es un tipo de fornicación. ¿Te das cuenta? El adulterio de los ojos, el adulterio del corazón, eso es un tipo de fornicación. Cuando tú miras a una mujer y la codicia, dice la palabra que ya adulteraste con ella en tu corazón. Ahora, eso no significa que un nacido de nuevo no tenga esas tentaciones, porque el inconverso vive en pecado y practica el pecado, pero el Hijo de Dios no vive en pecado. El nacido de Dios no vive en pecado, es decir, no practica el pecado, pero no es que no peques, puede pecar, pero ahí está el Espíritu Santo para nuevamente purificarlo. Si cae, el Señor se encarga de levantarlo, de purificarlo, de santificarlo, porque Dios es quien consagra, Dios es quien santifica. Entonces, dice la palabra que es la voluntad de Dios vuestra santificación, dando a entender que la santificación, que lo vamos a ver después, es un proceso. La santificación es un proceso. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es nuestra santificación y que nos apartemos de la fornicación. Amén. Ahora, alguien que lea Primera de Tesalonicenses 4:7. Gloria a Dios. Andreina, Amén. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿te das cuenta? Cuando un hijo nace o cuando una persona nace, de nuevo quise decir, ha sido llamada por Dios para la santificación. Dios no quiere que sus hijos anden en inmundicia. Amén. Ande en inmundicia. O sea, una persona que practique continuamente el pecado es una persona inmunda, es una persona impura, es una persona que todavía no conoce al Señor. Entonces, el Señor nos ha llamado a la santificación. El apóstol Pablo, en el mismo capítulo, habla de ese gran llamado que el Señor le hace a sus hijos, porque a un inconverso el Señor no lo va a llamar a la santificación, porque es un inconverso, esa es su naturaleza. ¿Me doy a entender? Gloria a Dios. A un impío, el Señor no le va a decir que se santifique. El Señor no le va a decir que huya de la fornicación. El Señor tampoco le va a decir que huya de la inmundicia.
No, a sus hijos es que el Señor lo va a separar, es que el Señor lo va a purificar. A sus hijos es que el Señor le va a exigir la santificación y le da las herramientas, como la es la herramienta del Espíritu Santo, le da las herramientas, pone el querer en ellos, pone el hacer para que vivan en santidad. Por eso es que es imposible que la salvación se pierda una vez usted la tiene, porque el Señor es quien se encarga de ayudarte a huir de la fornicación. El Señor se encarga de ayudarte a huir de la inmundicia y te santifica. ¿Te das cuenta? El Señor se encarga de santificarte y usted comienza a colaborar con el propósito de Dios. No es que la salvación es por obra, sino que el Espíritu Santo obra en lo más profundo de tu ser y produce en lo más profundo de tu ser el querer como el hacer por su buena voluntad y usted comienza a obrar conforme al propósito de Dios. No es que usted obra porque usted quiere, es que usted obra porque ya usted tiene la naturaleza de Él. Y la naturaleza de Dios es santa. Y que por lo tanto tú rechazas el pecado, tú odias el pecado, tú odias la fornicación, tú odias la inmundicia, porque ya tú has sido separado para Él. ¿Te das cuenta? Ahora mira que dice Efesios 1:4. Alguien que lo lea. Efesios 1:4. Gloria a Dios. Amy. Amén. Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Wow, qué texto más poderoso. Mira el privilegio que nosotros que hemos nacido de nuevo y que somos hijos de Dios tenemos. Él nos escogió en Él, es decir, en Cristo. Pero nos escogió cuando, antes de la fundación del mundo, esto es predestinación, nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, que nuestro fin es ser santos y sin mancha delante de Él. Y la obra que Él ha comenzado, Él la va a perfeccionar hasta el fin, dice la palabra. Por eso es imposible que usted pierda la salvación. Es imposible que usted la pierda. ¿Me están entendiendo? Es difícil, imposible que una vez que usted nace de nuevo, usted pierda de vista la salvación. Imposible. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el fin? ¿El fin cuál es? Este texto bíblico lo dice claro. El fin es que usted sea santo y sin mancha delante de Él. La pregunta es, ¿usted es santo en este momento? ¿Está sin mancha? Si no lo está, el Señor lo va a lograr en ti, porque no eres tú, no es con tu fuerza. Es que Él dijo que te eligió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que tú fueras santo y sin mancha delante de Él. ¡Wow! ¡Qué texto más poderoso! Ahora mira qué dice Efesios capítulo 5 versículos 25 y 26. ¿Quién lo lee? Gloria a Dios. Efesios 5 25 y 26. Francisco. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Te das cuenta? No hay forma de que nos extraviemos. Una vez nacemos de nuevo y somos la iglesia, no hay forma de que nos extraviemos. ¿Por qué? Porque así como Cristo amó la iglesia, dice que Cristo amó tanto a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. O sea, nosotros como iglesia
no nos santificamos a nosotros mismos, pues no tenemos tal capacidad, porque heredamos un pecado de muerte, heredamos el pecado de Adán. Y en nuestra naturaleza caída somos incapaces de agradar a Dios. Somos incapaces de santificarnos. Incluso por más cosas que nosotros hagamos, por más cosas que nosotros hagamos, nosotros nunca vamos a lograr la santificación por nuestros propios medios. Eso es imposible. Lograr la santificación por nuestros propios medios, eso es imposible. Eso más bien es religiosidad, es religión, porque no es por obra, ¿ves? Entonces, el Señor Jesucristo es quien nos dice aquí que Él amó a la iglesia y la amó tanto que se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué se entregó por ella? Para santificarla. No dice que se entregó por el mundo para santificarlo, no. Dice que se entregó por la iglesia para santificarla. Y dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, por la palabra. Cada uno de estos textos bíblicos nos explican la obra de la santificación dentro de nosotros. Es una obra que el Señor realiza en lo más profundo de nuestro ser. Y esto forma parte del plan de Dios. Esto es central, hermanos. Son textos centrales, porque estos textos bíblicos hablan del plan de salvación de Dios. Si Dios dijo, tú eres hijo de salvación, no hay manera de que tú no lo seas, porque esto no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, de Dios que tiene misericordia. Bendito sea su gracia, bendito sea su favor para con nosotros. Por eso, el que conoce esta palabra se postra en agradecimiento, porque no todos tienen ese privilegio, porque recuerda que hay hijos de salvación. También recuerda que hay instrumentos de honra y hay instrumentos y vasos de deshonra y hay vasos de juicio, hay vasos que han sido reservados para juicio. Oye bien, tenemos nosotros que darle gracias al Señor. Tenemos nosotros que darle gracias a Dios, porque nosotros somos instrumentos en sus manos. No instrumento de ira, sino de bendición. Bendito sea Dios. Entonces, vamos a hablar ahora de esta etapa que se conoce como la etapa de la santificación. Etapas de la santificación. Etapas de la santificación. Por eso yo sigo sosteniendo que una vez usted es salvo, no puede perder la salvación, porque ¿cómo es posible que una persona que ya nació de nuevo, vamos a suponer que haya nacido de nuevo, se va de la iglesia y se descarría, como llamamos nosotros, y perdió su salvación? Vamos a suponer que haya perdido su salvación, después de haberla tenido, la haya perdido. ¿Cómo se puede revertir toda esa obra que el Espíritu Santo hace en esa persona? ¿Cómo se revierte todo eso? ¿Cómo se revierte lo que dice Juan 1:12? Que el que es hijo de Dios es hijo de Dios no por voluntad de sangre ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. ¿Cómo se revierte eso que hemos sido engendrados en Él? ¿Cómo se revierte el nuevo nacimiento? ¿Acaso cuando esa persona vuelva de nuevo para atrás, nace entonces de nuevo y entonces van a nacer dos veces de nuevo? Y si se descarría cuatro o cinco veces, cada vez que vuelva, va a nacer de nuevo, se va a regenerar de nuevo, se va a revertir todo eso de nuevo. Caramba, caramba. Tenemos que tener más seriedad a la hora de estudiar profundamente la palabra. Por eso es importante estos temas, porque estos temas fortalecen aún más la doctrina de la salvación. Por eso le quiero hablar de las etapas de la santificación. La santificación tiene dos etapas. Está
Número uno, la santificación inicial o instantánea. Y número dos, la santificación progresiva. Y oído con esto, presta atención con esto que es bien importante. Vamos a hablar de la primera etapa, santificación inicial o instantánea. En el momento en que el pecador reconoce a Jesucristo como su Salvador personal y se produce el nuevo nacimiento, todos sus pecados son perdonados. Todos sus pecados son perdonados. Cuando hablamos de todos sus pecados son perdonados, me estoy refiriendo a todos sus pecados, a los pecados del pasado, a los pecados del presente y a los pecados que va a practicar en el futuro. Todos sus pecados son perdonados y ante Dios viene a ser como si nunca hubiera pecado. Lo que quiere decir que la santificación, en primer lugar, es posicional y acontece en el momento de la conversión. ¿Te das cuenta? Por eso, como una persona que haya nacido de nuevo, si se aparta, ¿verdad? Se apartó y perdió su salvación. ¿Cómo cómo esa operación se puede revertir? Es una buena pregunta esa. ¿Cómo eso se puede revertir? ¿Cómo se puede revertir? Gloria a Dios. Porque esta operación acontece en el momento mismo en que la persona nace de nuevo. Wow, gloria a Dios. Alguien que lea Primera de Corintios, capítulo 1 versículo 30. Y alguien también que se busque Hebreo 10 del 12 al 14 y Primera de Juan 1 7. Y ve dice, Primera de Corintios 1 30. Amén. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Te das cuenta? Qué poderoso es ese pasaje. Mas por él, ¿por quién? Por Cristo. Mas por él estáis vosotros en Cristo. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Por el Espíritu Santo también nosotros estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo eso el Señor lo comienza a hacer en nuestro espíritu de forma instantánea, en nuestro espíritu de forma instantánea. Vamos a ver qué dice Hebreos 10 del 12 al 14. Hebreo 10 del 12 al 14, por favor. ¿Quién lo busca y lo lee? Lisi, Hebreo 10 del 12 al 14, Lisi. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Dice del 12, aún eso está cargando. Deme un momentito. Está bien, no hay problema. Ok, ahora sí. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por debajo de por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Wow, gloria a Dios. Más claro de ahí ni el agua. Por una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los que hemos nacido de nuevo, hermanos. Dice la pastora, Dios mío, los que hemos nacido de nuevo. Ya
Cuando el Padre nos ve perfecto en Cristo, nos ve terminado. Por eso es imposible que perdamos la salvación. Eso no es posible, bíblicamente hablando, eso no es posible. Si ya Dios te señaló como hijo de salvación, si ya tú eres una nueva creación en Cristo Jesús, cuando el Señor te ve santificado, te ve perfecto en Cristo, hermanos. En Cristo. Somos perfectos en Cristo, porque ya Él ofrendó por eso. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Para siempre. No dice por un tiempo, no dice por una temporada, sino que dice para siempre. Por eso yo digo que el que se va de la iglesia y se descarría y se aparta, nunca estuvo en el reino. Ahora, si vuelve arrepentido, al poco tiempo, si vuelve arrepentido y se reconcilia con su padre, pues eso es muestra de que es hijo de Dios. Pero si se va y nunca vuelve, nunca lo fue. Nunca lo fue. ¿Qué es lo que pasa con muchas personas que van a las iglesias? Van como visita, adoran con nosotros, oran con nosotros, pero eso no significa que ha nacido de nuevo, porque a los nacidos de nuevo, el Señor lo hizo perfecto ya para siempre y lo santificó. Eso significa lo separó para Él. Por eso la palabra dice que cuando estamos en la mano del Señor, nadie, absolutamente nadie, nos podrá arrebatar de sus manos, porque Él nos separó para Él. ¿Qué dice Primera de Juan 1:7? Primera de Juan 1:7. Nicole. Amén, en el nombre de Jesús. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso significa que si por alguna razón nosotros como hijos de Dios desobedecemos en un momento determinado, porque la palabra dice que toda desobediencia es pecado y nosotros podemos desobedecer con cualquier cosa en un momento determinado, ¿te das cuenta? Pero si eso pasa, si desobedecemos y pecamos, dice la palabra que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay sangre para perdonar pecados, porque ya nosotros andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Pero además el Espíritu Santo rompe las cadenas de pecado que nos sujetaban, que nos arrastraban, que sujetaban a nosotros como creyentes. El Espíritu Santo se encarga de romper esas cadenas de pecado para que el creyente sea librado de la esclavitud del pecado. Por eso el que nace de nuevo ya no es esclavo del pecado. Eso no significa que no peque. Vuelvo y repito, que no peque en un momento de debilidad, pero eso no puede ser permanente o una constancia o un estilo de vida. ¿Te das cuenta? Porque hemos sido librados de la esclavitud del pecado. Gloria a Dios. El creyente participa de una nueva naturaleza con deseos y propósitos nuevos. Porque esa es la ventaja de nacer de nuevo. Pastor, ¿cuál es la ventaja de nacer de nuevo? Es que cuando nacemos de nuevo, el Señor nos da una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza, ese hombre nuevo, que yo le expliqué en la iglesia muy bien eso en una serie, ese hombre nuevo viene con deseos, viene con propósitos diferentes, con propósitos nuevos para servir y buscar a Dios. Es la obra de Dios en la vida del creyente en el momento del nuevo nacimiento.
Alguien que busque Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Alguien que lo busque, por favor, y lo lea. Daniela, léelo. Bien, la palabra de Dios es leída en los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Segunda de Pedro 3:4 dice, No, y, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. ok, un momento. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, 3. Versículo 3 y 4. Bien, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad no han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la consuficiencia. A causa de la concupiscencia. ¿Te das cuenta? Entonces, el que nace de nuevo tiene la naturaleza de Dios, que la Biblia dice que se llama naturaleza divina. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo es posible que una persona, después de nacer de nuevo y que se le haya dado naturaleza divina, cómo es posible que luego entonces pierda esa naturaleza divina? Eso como que no tiene lógica ni sentido. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, el Señor se encarga de santificarnos instantáneamente y colocar en nuestro espíritu el Zoe de Dios, que es la naturaleza misma de Dios, la vida eterna. La palabra vida eterna es la palabra Zoe de Dios. El Señor se encarga de sacar la naturaleza pecaminosa, oye bien, y coloca entonces su naturaleza divina. Alguien que busque, por favor, Romanos 6 del 17 al 22. Romanos capítulo 6 del 17 al 22. Quiero que alguien lo lea. Romanos 6 del 17 al 22. Nicole. Amén, en el nombre de Jesús. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertado del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, pero así como la iniquidad, presentaseis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestros fruto la santificación y como fin la vida eterna. Wow, 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 wow. Qué pasaje más poderoso. Nosotros antes de tener salvación éramos esclavos del pecado. Un inconverso es un esclavo del pecado. Un impío es un esclavo del pecado. Un amigo que visite la iglesia y que nunca haya nacido de nuevo es un esclavo del pecado. Y así era nuestra condición antes de nacer de nuevo. Amén. Pero hemos sido liberados del pecado, dice el apóstol Pablo. Y ahora somos siervos de la justicia, es decir, somos esclavos de la justicia, no del pecado, sino de la justicia. Y Pablo dice, le estoy hablando en términos humanos, por su humana debilidad. Amén.
vuestros miembros antes eran miembros de iniquidad, pero ahora nosotros no le servimos a la iniquidad, tampoco le servimos a la inmundicia. Ahora nosotros hemos sido santificados y nuestros miembros han sido santificados para servir a la justicia. Antes éramos esclavos del pecado y por cuanto éramos esclavos del pecado, éramos libres acerca de la justicia. Pero ahora es lo contrario. Ahora tenemos frutos. Ahora nosotros nos avergonzamos de lo que hacíamos antes, dice el apóstol Pablo. Ahora yo me avergüenzo de lo que yo hacía antes. Y el fin de esas cosas que yo hacía antes era para muerte. Pero ahora, como ya yo he sido liberado, libertado del pecado, ahora he sido hecho siervo de Dios. Nosotros hemos sido hechos siervos de Dios y tenemos ahora por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Te das cuenta? Hemos sido santificados para Él y separados para Él para vida eterna. Amén. Para vida eterna. De manera que la santificación es instantánea, pero también, número dos, la santificación es progresiva. Hemos sido santificados, todo pecado ha sido perdonado, estamos ahora en una dulce comunión con Dios. Sin embargo, hay ciertos hábitos, hay ciertas costumbres que vienen como producto de nuestra vida pasada que aún tienen que ser tratadas, que aún tienen que ser cambiadas. Eso no significa que usted no haya nacido de nuevo. Lo que pasa es que el alma que fue atada por mucho tiempo, ahora esa alma, mediante un proceso, tiene que ser liberada. Amén. Tiene que ser liberada. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. Hemos sido santificados. Todo pecado ha sido perdonado. Ya disfrutamos de esa comunión con el Señor. Sin embargo, seguimos luchando con esos hábitos, seguimos luchando y batallando con costumbres que vienen como consecuencia de esa vida pasada. Y esas cosas tienen que ser cambiadas. Y esto va a requerir del esfuerzo del creyente en su diario vivir para ir creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios y su plan para con nosotros. El Espíritu Santo nos va a ayudar, pero nosotros tenemos que colaborar con el Espíritu Santo de Dios. Esto va a cederse a la voluntad de Dios y a la palabra. Cuando hablamos de colaboración, no estamos hablando de obrar, sino de colaborar con la palabra, hacer lo que la palabra dice y colaborar con el Espíritu Santo. No hay un solo versículo que muestre más clara estas dos etapas de la santificación. Amén. A la iglesia de Dios que está en Corinto, el Señor le muestra a esta iglesia la importancia de la santificación. A los santificados en Cristo, le dice el apóstol Pablo, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesús, Señor de ellos y Señor nuestro. Primera de Corintios 1:2. Amén. Primera de Corintios 1:2. Bendito sea el Señor. Alguien que se busque segunda de Pedro 3:18 y segunda de Corintios 3:18.
Sí, Andreina, puede leerlo. Amén. Segunda de Pedro 3:18 dice así: Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén, amén. Eh, Amy, lee 2 Corintios 3:18. Amén. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Todos esos versículos bíblicos confirman ese proceso que es progresivo de lo que es la santificación. Habla aquí de crecer en la gracia, que fue el texto que leyó la Andreina. Antes bien, crecer en la gracia. Crecimiento es progresivo, nadie nace grande, todo el mundo nace siendo un bebé y va creciendo, se va desarrollando. Y el conocimiento también no es instantáneo, también es progresivo. Por eso la palabra dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso habla de progresivo. Y dice 2 Corintios 3:18, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Gloria a Dios. Ambos textos bíblicos hablan de ese crecimiento progresivo. Vamos a hablar ahora de los agentes de la santificación. En la santificación operan tanto Dios como el creyente. Ambos trabajan en armonía. Dios nunca abandona la obra que ha comenzado en nuestras vidas. Es decir, la salvación no es por obra. Escuchen esta explicación, que es bien importante, y donde hay mucha gente que se confunde muchas veces. La salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. Pero una vez tú eres salvo, ya es diferente. Una vez tú eres salvo, al ser salvo, tú vas a obrar conforme a la voluntad de Dios y va a colaborar en armonía con el propósito de Dios, porque ya tú naciste de nuevo, ¿te das cuenta? Ya tú eres salvo. Y por cuanto tú eres salvo, tú vas a colaborar en armonía con Dios, con su palabra, con el Espíritu Santo. Esto se conoce teológicamente como elemento de cooperación. Al usted nacer de nuevo, al usted ser un hijo de Dios, con la naturaleza de Dios, entonces usted va a colaborar con la palabra, con lo que la palabra dice, para su propio bienestar espiritual. Usted va a colaborar con Dios, usted va a colaborar con el Espíritu Santo y se va a dejar dirigir y tratar por Él. Mira que dice Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, que ese es un texto bastante poderoso para hablar acerca de la vida eterna y de la seguridad de la salvación y que la salvación no se puede perder, no se puede perder, no se pierde. Una vez tú eres salvo, no puedes perder la salvación. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es decir, el Señor irá trabajando contigo hasta el día en que Él venga por ti y te entregue cuerpos glorificados. Dice primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Todo esto habla acerca de lo que es la santificación, los agentes de la santificación. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por otra parte, el creyente tiene que participar activamente en la santificación. Por un lado, Dios como agente trabaja a favor de tu santificación. La palabra trabaja a favor de tu santificación. El Espíritu Santo como agente trabaja a favor de tu santificación. Pero usted como hijo de Dios
usted como creyente, usted como nacido de Dios, tiene que participar activamente en esta labor, en la obra de la santificación. Somos santificados mediante la consagración de nuestras vidas al Señor. ¿Te das cuenta? Romanos 12, 1 y 2 lo dice. Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, usted tiene que presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Aquí habla de elementos de cooperación. El Señor es el todo en la salvación. El Señor es el todo en la santificación y también en la justificación. Pero usted ya como hijo de Dios, como nacido de nuevo, usted se mueve a favor de la voluntad de Dios. Usted ofrece su cuerpo y ofrenda su cuerpo y presenta su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Te das cuenta? Mira que dice Colosenses 3:5. Colosenses 3:5 habla de esa colaboración que ya usted como hijo de Dios puede hacer. Dice, haced morir pueblo terrenal en vosotros. O sea, ya usted nació de nuevo. Usted no ha sido salvo por obra, sino por su gracia, pero al ser salvo, ahora comienza a obrar conforme a la palabra, ¿te das cuenta? Y por eso dice la palabra, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es decir, que se puede ser hijo de desobediencia. ¿Te das cuenta? Eres hijo, pero tú te puedes convertir en un hijo de desobediencia. Y si tú desobedeces, entonces viene la ira de Dios, viene el castigo de Dios. Eso no significa que el Señor te quita la vida eterna. Eso no significa que el Señor te quita la salvación, sino que te castiga como un padre castiga a un hijo desobediente. Es diferente. Pero el hecho de que yo como padre castigue a mi hijo por una desobediencia no significa que mi hijo dejó de ser mi hijo. No significa que mi hija dejó de ser mi hija. La castigué, la puse en disciplina porque no me obedeció. Le dije, tiene una semana de castigo porque no me obedeció. Entonces, es lo que el apóstol Pablo quiere escribir acá. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías sin ella. Es decir, cuando tú eras un impío, un inconverso, tú no tenías ninguna obligación con esta casa espiritual. Tú no tenías ninguna obligación con el reino de Dios, porque tú vivías en pecado. Pero ahora, como ya naciste de nuevo y eres hijo, ahora deja también todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. Amén. Por eso dice en Juan 17:17, estas son dos escrituras bastante importantes. Dice Juan 17:17, santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y dice Efesios 5:25-26, maridos, que fue el texto que leyó Javier ahorita, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Eso habla de santificación progresiva, donde el Señor opera a favor de nosotros, donde la palabra también opera, donde el Espíritu Santo opera y también nosotros tenemos que cedernos al Espíritu Santo y colaborar con la palabra para ser santificados, porque la palabra es la que se encarga de liberarnos de la egolatría, del yo, del egocentrismo, de la prepotencia, de la autosuficiencia. La palabra es la que se encarga de quebrantar
las fuerzas de nuestra alma. Y a esto llamamos liberación del alma, santificación. Los hijos de Dios son santificados por Él y para Él y para los propósitos de Él. Y hemos terminado con esta segunda enseñanza. Ahora vamos a entrar a la sesión de preguntas. Vamos, inquietudes y preguntas. Gloria a Dios. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, este es el momento de hacer sus inquietudes, de decir sus inquietudes y hacer sus preguntas. Gloria a Dios. ¿Quién es la primera o el primero? ¿Quién es la primera o el primero? Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Alguna pregunta o inquietud? Este es el momento. Pastor, Kenia por aquí. Sí, Eh, el proceso de santificación, ¿verdad? Acabamos de aprender, porque que Dios es el que nos santifica. Entonces, pero eso es una vez nosotros hemos nacido de nuevo. O sea que el proceso de santificación no puede ser, por ejemplo, en una persona que tiene que haber nacido de nuevo obligatoriamente. correcto, correcto. Si no nace de nuevo, no puede someterse a ese proceso de santificación, porque hay Tiene- dos etapas en cuanto a lo que es la santificación. Una es instantánea, que es cuando la persona nace del agua y del espíritu, y la otra es progresiva, es decir, toda la vida. El Señor te vive purificando, santificando, liberando. Muy bien, pastor, gracias. Amén, amén. ¿Alguien más? Darling, sí. Bendiciones, pastor, Amén, bendiciones. amén, amén. Pastor, cómo diríamos a una persona, un ejemplo, siendo niña, siendo niña, ¿verdad? Confesó a Jesucristo, entonces va y crece, ¿verdad? Va y crece, o mejor dicho, va en otro país y de ahí se descarrió. Y siendo entonces, mientras que va creciendo, siendo joven, diría yo, a la edad de 18 o 19 años, vuelve y se confiesa a Jesucristo. Eso lo llamaríamos como una reconciliación o un voto de reconciliación. Eh, ¿Cómo diríamos esto en este caso con respecto de la salvación? Ok, si esa niña tuvo conciencia de lo que hizo cuando era niña y confesó a Jesús como su Salvador y Señor, y agarró entonces y se apartó y luego volvió, eso sería un acto de reconciliación con el Padre. Eso es en caso de que ella en verdad haya nacido de nuevo, porque no todo el que confiese a Cristo significa que nació de nuevo. Incluso el mismo Jesús dice, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. O sea, que el usted levantar su mano y confesar que Jesús es el Señor no es una garantía de que usted ha nacido de nuevo. Esa no es la única garantía, porque acuérdese que es una operación interna que el Señor produce en el individuo, donde la persona dice, wow, hoy yo nací de nuevo, porque es algo que se siente. Eso no pasa de forma desapercibida. Tú tienes que sentirlo, tú tienes que sentirlo, que experimentarlo. Entonces, hay muchas personas que en su vida pasada o hace algunos años, ellos confesaron, pero no lo hicieron de corazón. Entonces, en ese caso,
cuando la persona ya adulta o pasa un tiempo y lo confiesa de corazón y nace de nuevo, en este caso nació ese día. Pero vamos a suponer que esa niña lo hizo de corazón y nació de nuevo en aquella época y viene entonces y se aparta por falta de conocimiento, por falta de seguimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya siendo una joven vuelve, eso es reconciliación con el Padre. Ok, gracias, pastor. Amén. ¿Alguien más? Nicole, sí, Bien, viendo el proceso de la santificación, muy interesante el tema. Eh, Me vino como una inquietud acerca de, porque la palabra dice ser santo, porque yo soy santo, dice el Señor. amén. Yo quiero saber si es lo mismo o si hay alguna diferencia entre ser santo y estar o sea, y la santificación. Suena igual, pero me gustaría saber, porque evaluando este proceso, y yo quiero saber si son como, si hay una santidad distinta entre ser santo y la santificación. Ok, nosotros somos santos, no porque nosotros tengamos esa habilidad de ser santos, sino porque ya Él nos ha constituido como santos. Acuérdate, Nicole, que yo explicaba que ya somos perfectos en Él, en Cristo, aunque no lo seamos, sí lo somos porque el Señor nos ve santo ya, porque la santidad de Cristo en nosotros. Mientras que cuando hablamos de la santificación, estamos hablando de todo ese proceso, de todo el proceso que el Señor, ¿verdad?, produce en nosotros para llevarnos a esa santidad acabada y terminada. Ok, esa es la diferencia entonces, o sea, la santificación, el proceso para llevarnos a la santidad. Correcto. Viene siendo lo mismo entonces. Es lo mismo, lo único que cuando el Señor te dice ser santo, el Señor te está diciendo, tiene que estar apartado para mí, porque la palabra santidad significa apartado para Dios, Amén, exacto, separados. Sí. sí, separado para Dios. Entonces, cuando hablamos de que el Señor te dice ser santo, es una exigencia del Padre que te dice, colabora con este proceso de santificación, porque tú tienes que ser santo como yo soy santo. Correcto. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta o manifestar alguna inquietud? Bendito sea Dios. ¿Alguien más quiere levantar su mano? ¿Quién más? Gloria a Dios. Está bastante entonces claro el tema. El Señor le siga bendiciendo y Dios le guarde. Gloria a Dios. Vamos entonces a pasar la lista. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, Mi nombre es cuando responde. allá se pase lista, a mi A mi nombre nombre yo yo feliz responderé. responderé. Amén. Gloria a Dios. Aquí no hay que pasar ni lista porque yo lo veo a todos ustedes aquí ya. Aleluya. Bueno, voy a pasar la lista. Michael Piñeiro, Presente. Daniela Espinal, Presente. Janet, Presente, pastor. Kenia Curi, Presente, pastor. Kelvin Abel Jr., Presente. Mairenis Félix, Está presente, un poquito retirada, pero está presente. Otoniel presente, ¿verdad? Sí, claro. Francisco Javier Acosta,
Él está presente, pastor. Presente, pastor. Presente. Ok. Grisel Jiménez. Esa soy yo, presente. Samuel Figuereo. Darlene Civil. Presente, pastor, y esa lista va a ser larga. Andreina Mancebo. Presente. Lizzy Pérez. Presente. Amy. Presente, pastor. Alexander Martínez. Él Él puso un estuvo mensaje. presente. Sí, él estuvo Pidió presente. disculpa, Él pidió estuvo disculpa, presente. pastor, Le pidió porque tuvo que disculpas. salir. Sí. Sí. Así es. Nicole Espinal. Presente. Rolisa Félix. Charo. ¿Qué ha pasado con Charo? Que ya se ha perdido las últimas enseñanzas. Hay que decirle qué es lo que pasa, que se ha perdido ya varias enseñanzas. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Ada Virginia Félix, Pastor, ella estuvo presente, pero se fue. ella estuvo presente. Ibelice Félix, Ibelice Lama Félix. Ella estuvo también, Ibelice, y no sé qué ha pasado, que se desconectó. Estuvo presente ella también. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dios es bueno. ¿Quién más me falta? ¿Quién más falta? De los Falta estudiantes. Vivian, Manuela. Manuela Félix. Manuela Félix, no sé qué ha pasado con ella. Eh, Últimamente ha tenido mucha dificultad y no está participando de las clases. ¿Quién más falta? Gloria a Dios. Porque no tengo el listado aquí, diciéndolo de memoria. Amén. Pues nada, ya aquí yo tengo los que están presentes, anotados. Gloria a Dios. Eh, Mira lo que vamos a hacer para que tengan esto presente. Nosotros vamos a tener una exposición final, es decir, en este nivel 2, en este trimestre, no vamos a tener exámenes como lo tuvimos en el primer trimestre. No vamos a tener exámenes, sino que vamos a distribuir los temas por grupo. Hemos dado unos cuantos temas y los vamos a distribuir por grupo para a final de este mes, o sea, el último miércoles de este mes, nos vamos a reunir presencialmente. Después de este miércoles, el otro de arriba, dame a ver qué cae, qué día cae, qué día cae. Gloria a Dios. Hoy estamos a 15, el próximo miércoles estamos a 22, sería el miércoles 29. El miércoles 29, que es el último miércoles de este mes de octubre, usted va a presentar su exposición en base a los temas que hasta el miércoles que viene, o sea, usted va a esperar el miércoles 22, que será ya dos temas más que vamos a votar para el miércoles 22, ¿verdad? Entonces, usted va junto a su grupo, vamos a dividir esta sección de clase en dos o tres grupos, como ustedes gusten. Entonces, van a elegir varios temas para exponerlo. Y ese va a ser prácticamente el examen de todo el trimestre, de todo el trimestre. Así que Dios le bendiga mucho, Dios le guarde, tengan eso pendiente. Será igual que la otra vez, que cada quien expuso su tema, ¿verdad? Lo único que esta vez
No habrá examen escrito como la otra vez, sino exposición. Y vamos a tener después de eso otro encuentro, ¿verdad? Otro encuentro para nosotros debatir algunos de esos temas que ya hemos impartido. Dios le bendiga, Dios le guarde y será para la próxima. Vamos a orar dándole Amén. gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién tiene la oración final? ¿Quién la hace? La oración final. Andreina. Aleluya. Padre, seguimos adorando tu nombre, Señor, Gloria a porque Dios. tú eres quien ha hecho posible ese encuentro, porque a ti te servimos, porque tú eres nuestro Padre, porque tú eres sobre todo nuestro Salvador. Hemos sido salvos por tu gracias. Aleluya, por tu gracia hemos sido salvos, Señor. Por eso te agradecemos en esta Oh, hora. gracias, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú sigas tratando con cada uno de nosotros, Sí, que tú Señor. sigas revelándonos, Señor, cosas ocultas que desconocemos, que Aleluya. tú traiga, Dios, aleluya, un refrigerio espiritual a cada uno de nosotros, que tú, Dios mío, esté tratando con nuestras mentes, que tú nos prepares, Señor, que tú nos capacites, que tú nos sigas ejercitando cada día más. En el Que nombre nuestro espíritu, aleluya, esté alineado a tu voluntad, Señor, y que nosotros, aleluya, podamos ser de esos obreros aprobados. de Bendice nuestros pastores, Señor, que tú sigas pasando un carbón encendido sobre sus labios, que cada palabra, Señor, no caiga en lugares áridos. Aleluya, sino que caiga en tierra fértil, que cada una de estas palabras, Señor, puedan ser multiplicadas, que nosotros seamos multiplicadores y que tú nos bendiga. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, nos despedimos de este encuentro. Amén y amén. Amén y amén. Entonces, el próximo miércoles, después que demos la clase del miércoles, vamos a distribuir los temas y vamos a dividir los grupos. Amén. Bendiciones. Le amo. Bye bye. Nos vemos mañana en el servicio, el jueves. Mañana jueves nos vemos en el servicio. Bendiciones. Bye bye.